tardes a todos, amigos y amigas. Este nuevo episodio de Perspectiva Laboral para todos los que nos ven y escuchan por YouTube y Spotify. En esta nueva sesión, junto al invitado, ahondaremos pues en el tiempo y su conexión con el derecho del trabajo. Te comento, Alfredo, que cuando uno busca el término tiempo en el diccionario de la Real Academia Española, en una de sus tantas acepciones nos expresa que es un lapso disponible para la realización de algo, y cuando se refiere a tiempo completo señala que es dicho de un contrato de trabajo o de un empleo que ocupa toda la jornada establecida, jornada laboral establecida. Entonces advertimos un vínculo a todas luces evidente entre el tiempo y el trabajo o la relación laboral. Y para que nos explique un poco más a profundidad sobre esta conexión, está con nosotros el profesor uruguayo Federico Rosenbaum Carli, conocido abogado laboralista, cuyo aporte para el derecho del trabajo en la academia en la actualidad es muy valioso. Bueno, sin más, está con nosotros el doctor. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto estar con todos ustedes y muy agradecido por la invitación. Ya contaba previamente en la previa con Jesús que me parece excelente y brillante la idea que han tenido de este espacio. Alfredo. Gracias, Jesús. Saludarte y saludar al invitado Federico Rosenbaum a la distancia, ¿no? Y bueno, sin mayor preámbulo, para dar inicio a este desarrollo de ideas y comentar también a las personas que nos ven y nos escuchan de que va a girar en torno a un libro, Federico, que tú has desarrollado, del cual eres autor y el cual ya ha sido publicado hace un par de años atrás, el que titula Manual de Tiempo de Trabajo. Y como lo dice Jesús en la introducción, vamos a hablar el día de hoy sobre ello, ¿no? El cual tiene mucha relevancia con todo lo que ha venido, con el tema de la pandemia, con las nuevas formas de trabajo también, y que es un elemento, diría, que ha estado siempre presente, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, Federico, y agradeciéndote también por haber aceptado nuestra invitación, partimos. ¿Cuál es la relación entre tiempo y el derecho del trabajo? ¿Cómo se vinculan desde un punto de vista histórico? Bueno, es muy interesante la pregunta porque esto hay que retrotraerlo a los orígenes mismos del derecho del trabajo, evidentemente. Todos recordarán que uno de las causas de origen del derecho del trabajo ha sido lo que hemos denominado y han estudiado los historiadores como la cuestión social, ¿no? Cuestión social, en términos históricos, significa la concurrencia de las mismas condiciones de trabajo que generalmente eran degradables, extensas jornadas de trabajo, insuficientes condiciones en materia de seguridad e higiene, el trabajo de los menores de edad, el trabajo de las mujeres. La coincidencia en esos términos ha hecho que el colectivo de trabajadores pudiera unirse y en términos de solidaridad compartir una idea hacia un cambio a futuro, y esa cuestión social fue lo que permitió en gran medida las primeras intervenciones normativas de parte de los estados a nivel comparado. Y bueno, y una de las primeras intervenciones viene derivada de quizás la cuestión más importante en materia de reivindicaciones laborales, como fue el poner un límite a la jornada de trabajo, ¿no? O sea que básicamente, si uno tiene que identificar el surgimiento del derecho del trabajo, que uno podría explicar durante mucho tiempo cuáles son las causas, cuáles son los factores que han confluido, pero sin lugar a dudas que la cuestión social, que luego deriva en dos respuestas básicamente históricas, como lo es la acción colectiva y el intervencionismo del Estado, como les mencionaba. Estas dos respuestas en gran medida se limitan o giran en torno a estas reivindicaciones básicas de obtener mejores condiciones de trabajo para la clase trabajadora. Y precisamente una de ellas es en materia de tiempo de trabajo, ¿no? En materia de limitación de la jornada, que uno podía ver en promedio jornadas extensísimas de 12, 14, 16 horas en términos históricos, y precisamente por ahí viene el vínculo entre el tiempo y el derecho del trabajo, y obviamente desde el punto de vista histórico cómo se explica el surgimiento del derecho del trabajo y la relación que tiene con el tiempo de trabajo. Gracias, Federico. Y
Claro, nos has hablado, claro, que se vinculan desde desde un punto de vista histórico respecto a la jornada y la lucha, ¿verdad? Por las 8 horas diarias. Eh, Al existir esta relación, ¿se podría decir que el tiempo es un elemento de la relación laboral? ¿Cuál es la importancia entre las partes de esta relación contractual? No sé si identificar al tiempo de trabajo como un elemento caracterizante de la relación laboral en términos básicamente jurídicos, de identificación del instituto del contrato y la relación de trabajo, pero sí, sin lugar a dudas, que el tiempo es un elemento importantísimo en ese marco jurídico, ¿no? En la relación que entablan ambas partes, el trabajador y el empleador. Y si uno se pone a pensar en cuál es esa importancia, creo que deriva de una de las prestaciones fundamentales de ese vínculo, que es el propio salario, porque el salario en términos históricos o la retribución que percibe el trabajador como contraprestación de su fuerza laborativa, sin lugar a dudas que está vinculado con una variable concreta que es la variable tiempo, ¿no? Y así ha sido en términos históricos. Yo trabajo tantas horas por día y tantas horas por semana y a causa o como contraprestación de ese tiempo empleado o la cesión de esa libertad en materia de tiempo, es que percibo una retribución y está asociada y está ligada justamente a cuanto más tiempo destino, más salario voy a percibir. Pero claro, eso quizás es una explicación histórica y la importancia se deriva desde ese origen, pero hoy quizás actualmente seguramente ha existido una evolución mucho más compleja y no necesariamente tenemos que identificar a esa retribución o al salario atado indisolublemente a esta variable tiempo, porque han existido variables mucho más modernas o cambiantes, como prestaciones marginales que no necesariamente dependen del tiempo o prestaciones que dependen de la productividad, como es el caso hoy más actualmente del teletrabajo, entre otros ejemplos, pero sin lugar a dudas que tiene una importancia fundamental por esto que recién entiendo que explicaba recién hace un minutito. Federico, nos has hablado sobre la relación de tiempo con el salario, pero bueno, también una de las características más importantes del trabajo es la subordinación, ¿no? En un concepto ya amplio. Comentarte quizás antes de hacerte la interrogante, el Tribunal Constitucional aquí en Perú, hace ya más de 10 años, en varias sentencias, emite y hace una clasificación o tipificación, llamándolas como rasgos de laboralidad, y en las cuales, por ejemplo, establece como rasgos de laboralidad control sobre la prestación o la forma en que se ejecuta la actividad, la integración del demandante en una estructura, la prestación dentro de un horario determinado. Y ahí nos habla o nos relaciona un tema del tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta va en ese sentido. ¿Qué relación tiene el tiempo con la subordinación, que es un elemento esencial del contrato de trabajo? Gracias, Alfredo, por tu pregunta. Quizás yo haría un matiz. Esto es una interpretación personal e incluso lo vemos en la literatura científica, ¿no? De cuáles son los elementos esenciales o principales de esa relación o contrato de trabajo. Se suelen identificar varios siempre, uno de los cuales es la subordinación, sin lugar a dudas. Aunque creo que en términos evolutivos, cada vez más la doctrina científica ha relegado a este elemento de la subordinación como uno de los elementos tan trascendentes e importantes como lo era al comienzo del surgimiento del derecho del trabajo en los términos históricos, reitero, y se han pasado a ocupar en un plano de igual importancia o quizás mayor importancia otros elementos como la propia prestación por cuenta ajena. Tú has mencionado uno de los indicadores de la existencia de la relación de trabajo muy importantes que la jurisprudencia generalmente comparada también ha elevado a una categoría trascendente como es la integración de ese trabajador en la estructura orgánica de una empresa, etcétera, ¿no? Pero sin perjuicio de ese matiz, sin dudas que la subordinación es un elemento importante, pero no es tan trascendente porque efectivamente es en realidad una potestad, es decir, una posibilidad jurídica de que ese empleador, por ejemplo, desarrolle, manifieste los poderes que le son propios o son inherentes, los poderes empresariales. Y atando esto a la pregunta que recién me formulabas, justamente uno de los poderes empresariales es la potestad de organización. La potestad de organización dentro de la estructura orgánica de una empresa implica no solamente organizar la fuerza laborativa, es decir, a los trabajadores, sino también organizar el tiempo destinado al trabajo de cada uno de los trabajadores. Y precisamente ahí viene la relación entre subordinación y tiempo de trabajo.
y relación que también la propia recomendación 198 de la OIT lo destaca como uno de los tantos indicios de la existencia de una relación de trabajo, el que esa prestación sea cumplida en un horario determinado, tal como tú referenciabas recién con la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional en Perú, que creo que es bastante comparable o compartible en las distintas realidades de nuestros ordenamientos jurídicos. Gracias, Federico. Ya lo decía Alfredo, ¿no? Que el Tribunal Constitucional, también la recomendación de la OIT 198, manifiesta este indicio de laboralidad, ¿no? En torno al horario de trabajo. Entonces podemos advertir cómo se está manifestando el tiempo a través de la jornada, quizás. ¿Qué otras instituciones se manifiestan o se materializan a partir del tiempo y su relación con el trabajo? Claro. Básicamente el tiempo, yo creo que tiene una relación muy estrecha con distintos elementos o instituciones, si se quiere, del derecho del trabajo, pero porque nos tenemos que plantear la pregunta que creo que es esencial, y por ahí viene la importancia del tema del tiempo de trabajo, de cuándo empieza y cuándo termina, en definitiva, el trabajo. Tanto la jornada, pero en términos estrictamente jurídicos, cuando una persona se considera que está trabajando y cuando se considera que dejó de trabajar. Y eso tiene relación, como ya mencionaba hoy más temprano, el Instituto del Salario, que es la contraprestación correlativa de esa fuerza laborativa media tiempo, a la limitación de la jornada que recién hablábamos concretamente, pero también a otros espacios temporales que están dedicados, por ejemplo, también al descanso. Me refiero al descanso dentro de la jornada, o también conocido como descanso intermedio, el descanso entre jornada y jornada de trabajo, el descanso durante la semana o descanso semanal, el descanso anual, o también conocido como licencia anual reglamentaria, pero también otros temas que no necesariamente están vinculados con el tiempo, pero sí que tienen unas consecuencias muy importantes, esa limitación, la seguridad y la salud en el trabajo, por ejemplo. Y en algunos ordenamientos jurídicos también quizás se puede traer el ejemplo de la terminación de la relación de trabajo, unido a lo que es la indemnización por despido. En algunos casos esta indemnización está ligada a lo que es la antigüedad o la permanencia del trabajador en unidades de tiempo también en la empresa. Algunos de los ejemplos que se me van ocurriendo entonces de vinculación con distintas instituciones del tiempo de trabajo. Bajo esa premisa, y antes de hacerte el interrogante, Federico, justo comentabas y se me vino a la mente un escenario, ¿no? Porque es algo real, y de hecho te comento acá es casi habitual dentro de las cuestiones judiciales el tema de desde qué momento se trabaja o una persona está trabajando. Y ahí, por ejemplo, ya hay ciertos cuestionamientos y hasta posiciones dentro de los órganos jurisdiccionales aquí, ¿no? Y en el sentido de que, por ejemplo, uno ingresa a laborar desde que ingresa al centro de trabajo, desde que empieza a hacer la actividad que le encomiendan, o por ejemplo, problemas que se advierten en casos en donde, caso puntual, por ejemplo, de los trabajadores mineros, que ellos al llegar a la zona de trabajo donde los transportan, tienen que seguir todo un protocolo, cambiarse, ponerse los implementos y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, esos espacios siempre están en ese cuestionamiento, ¿no? ¿Forma parte del trabajo? ¿No forma parte del trabajo? ¿Qué nos podías quizás comentar de ello antes de la interrogante que te haría, ¿no? Alfredo, muchas gracias por tu pregunta y es súper interesante. Pasa con muchos espacios temporales que uno tiene que definir si es o no tiempo de trabajo, y los que mencionabas tú son los trabajos preparatorios, básicamente, o preparativos previos a la jornada de trabajo, desde ponerse el outfit o la indumentaria para trabajar, o los elementos de seguridad, como tú mencionabas, en distintas actividades, no solamente la minera, en muchísimas otras, o los tiempos de espera, ¿no? También los tiempos de espera, yo me imagino la actividad portuaria. Si un trabajador tiene que ir a esperar a descargar un buque y el buque no llega y está esperando ahí, ¿es tiempo de trabajo o no es tiempo de trabajo? Bueno, todo eso depende de cada realidad nacional, cada ordenamiento jurídico, sin lugar a dudas, pero tenemos unas pautas. En el caso, por ejemplo, uruguayo, nosotros tenemos una normativa que define qué es el tiempo de trabajo y lo define de manera bastante clara. Dice, todo tiempo en que el trabajador, 1,
deja de disponer libremente de su voluntad, o 2, está a disposición de un empleador, o 3, está presente en el lugar de trabajo. Y todas ellas no son acumulativas, sino que con el simple hecho de verificarse una de ellas, ya nuestra normativa considera que ese espacio temporal es tiempo de trabajo y por ende, si es tiempo de trabajo, empieza a computar para la jornada de trabajo, ¿sí? Y para los límites que establece nuestra normativa. Pero algo parecido establece también el convenio número 30 de la OIT. Ustedes recordarán que el convenio número 30 de la OIT de la actividad del comercio hace referencia a que el tiempo de trabajo a los efectos de ese convenio, ¿sí? Obviamente, es el tiempo en el que el trabajador está a disposición del empleador. Algo muy parecido a la normativa uruguaya. No agrega ningún otro condimento, nada más que esa descripción conceptual. Entonces, bajo este paraguas, si tú me preguntás, en la normativa uruguaya, esos tiempos, en el ejemplo concreto que tú ponías, ¿es tiempo de trabajo? Sin lugar a dudas que es tiempo de trabajo, naturalmente. Y después hay otros, ¿no? También los traslados, desde el domicilio hasta el lugar de trabajo, si son asumidos por el empleador o no, el famoso tiempo in itinere, si es tiempo de trabajo o no, desde cuándo. Cada realidad nacional seguramente tenga su coto y sus requerimientos, pero estoy convencido de que el dejar de disponer libremente de la voluntad, estar a disposición de un patrono, son elementos constitutivos para configurar tiempo de trabajo en algunos espacios temporales concretos que se verifiquen esos dos supuestos. No sé si respondí la pregunta, Alfredo, pero... Claramente, Federico, y en base a esa respuesta que nos das, va la pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos entonces o qué relación se tiene con la jornada de trabajo? Y ya que nos has comentado cuál es la concepción que se tiene en Uruguay, ¿qué nos puedes comentar o quizás alguna legislación comparada llamativa, ¿no? Dentro del espacio de Latinoamérica o quizás en Europa, ¿no? Bien, perfecto. Claro, comentaba recién Alfredo la dificultad de determinar cuándo un espacio temporal es tiempo de trabajo o no. ¿Y por qué? Reitero, porque si es tiempo de trabajo, integra luego la jornada de trabajo. O sea que la definición del tiempo de trabajo va a ser determinante para la conformación de la jornada de trabajo. O sea que vamos a tener que ver en cada ordenamiento jurídico cuál es la concepción y la definición del tiempo de trabajo para determinar entonces el comienzo y la finalización de la jornada de trabajo. Ya comentaba un poquito la realidad uruguaya, en qué consiste, comentaba también un poquito cuál es la concepción de la OIT en el convenio número 30, simplemente recordar que hay experiencias comparadas muy interesantes y muy valiosas. Recuerdo un caso concreto jurisprudencial en el espacio europeo. Recuerdo que era el tema del trabajo de los bomberos, ¿no? ¿Qué pasaba cuando estaban en el cuartel, a la espera de un requerimiento, de un llamado, ¿no? Si ese tiempo de espera era tiempo de trabajo o no era tiempo de trabajo, y si estaban en el domicilio, también a la espera si era tiempo de trabajo o no. Recuerdo un caso que el tiempo de respuesta de ese bombero era inminente y necesariamente concreto, tenía que responder en menos de 8 minutos, y el Tribunal Europeo en ese caso consideró que una respuesta en menos de 8 minutos necesariamente era restringir mucho la libertad de ese trabajador. Casi no tenía libertad si uno tenía que responder en forma inminente y en forma rápida, y por ende ese espacio temporal de los tiempos de espera los consideró como tiempo de trabajo. Claro, esto tiene su impacto a nivel europeo, ¿no? por la distribución de competencias que tienen los tribunales europeos supranacionales, ¿no? Y es un caso bastante interesante para traer a colación, evidentemente. Y también hay que recordar, obviamente, que a nivel comparado la regulación en materia de jornada de trabajo y de descansos semanales en la OIT, particularmente en el seno de ese organismo internacional, ha sido uniforme, ¿no? Industria de comercio, 8 horas, 48 horas. No necesariamente en todos los ordenamientos jurídicos ese mínimo o esa regulación de mínimos ha sido plasmada, ¿no? En el caso uruguayo, por ejemplo, no fue así. En la industria sí. Se ha limitado el tiempo de trabajo en 8 horas y 48 horas semanales, pero no así en el comercio, que tenemos una regulación más beneficiosa de un límite de 8 horas diarias y 44 horas semanales. Hay otras realidades que son menores, incluso de 40 horas semanales, etcétera, porque bueno, son distintas las realidades de cada país, ¿no? No recuerdo si me queda alguna otra pregunta por contestar, Alfredo. Simplemente comentar que de la realidad uruguaya también otra cosa a destacar es que estamos hablando de un derecho fundamental, ¿no? La limitación del horario de trabajo, la limitación de la jornada,
algunos de los cuales también consideramos que además de ser un derecho es un principio fundante del derecho del trabajo. En nuestro ordenamiento jurídico también algunas categorías de trabajadores están excluidos del derecho a la limitación de la jornada por una disposición reglamentaria, ni siquiera legislativa, un decreto del año 80, que muchos hemos cuestionado en cuanto a su legalidad y constitucionalidad. Y bueno, si bien somos posición minoritaria, no hay que dejar de señalar la existencia de esa exclusión a algunas categorías de trabajadores. Gracias, Federico. Justamente andando en el tema de la jornada, bueno, igualmente nuestra constitución política, en concordancia con el convenio número 1, establece pues esos topes, ¿no? De las 8 horas diarias o 48 horas semanales. Bueno, aquí han agregado el O, ¿no? Como una alternancia. Pero, claro, al menos acá en Perú hay también jornadas específicas más beneficiosas, así como sucede en Uruguay. Es el caso, por ejemplo, de los médicos asistenciales, médicos cirujanos que tienen 6 horas y 36 semanales. Y eso tiene que ver con algunos efectos, quizás. ¿Qué efectos tú has notado que puedan repercutir en los trabajadores la regulación del tiempo de trabajo? ¿Cuáles serían? Y es bien interesante, Jesús, porque esto viene de los fundamentos de esas primeras intervenciones estatales, como que mencionaba hoy, ¿no? Recordaremos que el surgimiento del derecho del trabajo no es espontáneo, sino que es un transcurso de lo que es o lo que se ha identificado como la legislación obrera, esas leyes asistemáticas, aisladas, a lo que hoy más modernamente conocemos como el derecho del trabajo. Pero dentro de esas leyes más asistemáticas, aisladas, las principales regulaciones han sido en materia de limitación de la jornada de trabajo, pero correlativamente y de la mano, con mucha relación, también en materia de seguridad e higiene laboral, ¿no? Porque, en definitiva, poner límite a una jornada de trabajo implica también resguardar las condiciones dignas y humanas de ese trabajador y que, evidentemente, se trate de prevenir ciertos riesgos laborales, ya sea los físicos, por el agotamiento que puede provocar jornadas largas o extensas, pero también muchos riesgos psicosociales, el burnout, entre otros ejemplos que puede provocar trabajar muchas horas de trabajo. Pero de la mano de esto también viene otro de los beneficios de poner un límite en la jornada, que es la posibilidad de que ese trabajador pueda conciliar su vida laboral con su vida personal, por su vida familiar, ¿no? Evidentemente la primera reivindicación histórica del movimiento obrero ha sido ese eslogan que se conoce como 8 horas para trabajar, 8 horas de ocio para descansar, ¿se acuerdan, no? Y 8 horas para dormir, ¿no? En definitiva, por ahí viene los efectos que pueden llegar a producir en los trabajadores la limitación de la jornada de trabajo y los efectos positivos y o negativos en caso de que exista un exceso o un abuso. Listo. Pasando quizás al tema de la regulación del tiempo de trabajo, la pregunta sería, ¿qué impacto, Federico, ha tenido esta regulación en la actualidad? Entendiendo, como tú lo mencionabas al inicio, toda esta evolución, todo este desarrollo, no solamente del derecho al trabajo, ¿no?, sino de la misma actualidad en cuanto a la sociedad en la que nos desenvolvemos, ¿no? Y más, como te comentábamos antes de grabación, con este tema de la pandemia, en donde la virtualidad y el teletrabajo va cobrando mayor relevancia. ¿Cómo se controla el tiempo? Es muy interesante porque, claro, yo me podría hacer también otra pregunta, ¿no? En definitiva, ¿es el tiempo un factor determinante o un factor importante en el desarrollo de estas nuevas modalidades de trabajo, como tú me has mencionado, el propio teletrabajo, o no lo es? Hay efectivamente una contraposición entre, en términos históricos, la protección de los derechos fundamentales, entre los cuales está la limitación de la jornada, y lo que usualmente se considera hoy en día como una regulación muy encorsetada, muy rígida en materia de limitación de la jornada. Ya hay una contraposición entre busquemos flexibilidad y eventualmente tratemos de poner límites a los abusos que históricamente existieron desde un comienzo. Y respondiendo a esto también hay que plantearse otras cosas, ¿no? Hay en definitiva posibilidades de controlar el tiempo de trabajo en estas nuevas modalidades de trabajo. Y yo creo que sí, que lo hay, y experiencias comparadas encontramos muchas y diversas, ¿no? Solamente por poner algún ejemplo, de empresas multinacionales que han decidido, por convenio colectivo incluso, negociado con el propio sindicato,
poner un límite apagando, por ejemplo, los servidores en determinado horario de trabajo, ¿no? Después de las 6 de la tarde se apaga el servidor y nadie puede acceder a el software de la empresa, nadie puede acceder al correo electrónico y en definitiva estamos tratando de proteger a la vez a los trabajadores y no provocar estas sobrecargas que recién mencionaban en las preguntas anteriores, pero también dotarles de cierta flexibilidad, la posibilidad de trabajar desde la casa, la posibilidad de trabajar 2 o 3 días a la semana y descansar otro en el medio. Digo, hay múltiples factores que pueden dotar mayor flexibilidad, pero a la vez que se puede encontrar un mecanismo, quizás un camino intermedio a la hora de controlar el tiempo de trabajo, ¿no? Me imagino también que otros ejemplos de experiencias comparadas, quizás más extremistas, pero que los hay y los existen, sin duda que es así. La implementación de otros sistemas informáticos como los chips subcutáneos a los trabajadores, ¿no? Que les identifican desde el lugar de donde están presentes hasta cuánto tiempo destinaron al descanso intermedio, si estuvieron mucho tiempo en el baño, si estuvieron mucho tiempo trabajando en la línea de producción, el control de los logueos al sistema, ¿no? Hay múltiples mecanismos de control que la tecnología, por suerte en estos casos, está aportando muchísimo en las distintas metodologías que quizás antes eran inimaginables sobre cómo controlar el tiempo de trabajo y hoy los tenemos a disposición. Federico, nos has comentado que, claro, hay algunos empleadores que se han de alguna manera podido hacer algún tipo de modalidad para interrumpir y respetar este tipo de descanso, ¿no? E incluso negociarlo mediante un convenio, lo cual es maravilloso, ¿no? Es una suerte de desconexión lo que estamos viendo, ¿no? Es apagar los servidores, que ya no se reciban, no se envíen correos hasta cierta hora. Hay también aquí en Perú, a veces cuando conectan las VPN, ¿no? Que es el contacto que tienes con los servidores del empleador. Y justo va por ahí la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere con el derecho a la desconexión, ¿no? ¿Es acaso un subderecho o un derecho que deriva del derecho al descanso y tiempo libre? Y por ahí otra. ¿Es el derecho a la desconexión una derrota al descanso, al disfrute del tiempo libre, o es un reforzamiento más bien? Es algo que yo apoyo. Muchas gracias, Jesús. Sobre el tema justamente del derecho a la desconexión, yo he sido bastante crítico en el sentido de efectivamente considerarlo como un nuevo derecho, ¿no? Difícilmente, o por lo menos esa es mi percepción, creo que el derecho a la desconexión de nuevo no tiene nada. Como tú mismo explicabas, ¿no? Es básicamente una expresión de varios derechos fundamentales de muy antaño, ¿no? Reconocidos por los ordenamientos jurídicos. Si uno tiende a pensar en cuáles son sus contenidos, es decir, si tengo que definir el derecho a la desconexión y explicar el contenido del derecho a la desconexión, básicamente uno suele identificar que en primer lugar el derecho a la desconexión implica la potestad de desconectarse del trabajo luego de finalizar la jornada de trabajo, evidentemente, y también en los tiempos de descanso, pero también el derecho de que ese trabajador se pueda oponer a prestar tareas en esos espacios temporales, ¿no? Y básicamente también, como correlato a esa potestad de oponerse a prestar tareas en esos espacios, en que si uno se opone no pueda ser sancionado, o que esas sanciones sean consideradas ilegítimas. O sea que si nosotros vemos de este contenido, creo que tiene muchísima relación, como tú hacías referencia, Jesús, con otros derechos fundamentales que hoy ya comentamos al principio, relacionados con el tiempo de trabajo, como lo son la limitación de la jornada, los tiempos de descanso, reitero, semanal, anual, intermedio entre jornadas, y también con el derecho fundamental ahora incluso elevado a rango de principio fundamental en la OIT, a la seguridad y salud en el trabajo. Todos esos derechos fundamentales, de hace muchísimos años reconocidos en nuestros ordenamientos jurídicos, los contenidos de esos derechos fundamentales vienen básicamente a expresar el mismo contenido que el derecho a la desconexión. O sea que el derecho a la desconexión, en los ordenamientos jurídicos que lo han reconocido, que son pocos, empecemos también por aclarar eso, no son muchos, creo que viene a cubrir un espacio simplemente de ineficacia de esos otros derechos fundamentales. Ahora, que creemos un nuevo derecho a la desconexión no quiere decir que
vamos a lograr la eficacia de una desconexión real y efectiva. O sea que no creo que sea tampoco la solución de los problemas de eficacia del derecho a la limitación de la jornada, el derecho al descanso, etcétera, sino que los problemas de eficacia creo que hay que abordarlos desde otro ámbito. Y uno de los temas quizás más importantes para abordar la eficacia del cumplimiento de los derechos fundamentales, todos sabemos que nuestras inspecciones de trabajo están dotadas de muy pocos recursos materiales y muy pocos recursos humanos. Y quizás por ahí venga la solución a estos problemas, no tanto de crear nuevos derechos, que me parece que vienen a ser sobreabundantes a lo que ya conocemos en nuestras realidades nacionales. Federico, pasando y desarrollando este tema del teletrabajo y el trabajo a distancia, va esta pregunta, ¿no? ¿Qué relación tiene con el tiempo y cómo se materializa esta regulación con el teletrabajo, ¿no? Si es que podemos hablar de teletrabajo decente incluido. ¿Por qué? Quizás comentarte cosas que ha pasado y nos contarás quizás tu experiencia a partir en Uruguay, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en muchas empresas aquí en nuestro país con el tema de la pandemia? Se han establecido esta modalidad de trabajo remota, distancia, teletrabajo, y en algunas, por ejemplo, se controlaba como si fuese habitual en el diario, ¿no? Asistir, marcar un marcador, un horario, y al fin de la jornada se terminaba de trabajar, en teoría, ¿no? Pero también ha pasado que otras han asumido una suerte de, ya no control de un tiempo en un horario establecido, sino a control de productividad. Es decir, tú podrías trabajar cuando tú deseas, siempre y cuando, y yo corroboraré tu trabajo, siempre y cuando hayas producido lo que se te ha encargado, ¿no? Entonces ahí, por así decirlo, esta suerte del tiempo ya empieza a ponerse tenue, ¿no? No se visualiza, y de hecho en la práctica muchos trabajadores decían, algunos, ¿no?, que no les era tan rentable este trabajo de teletrabajo, porque si bien podían estar en casa y todo ello, se pasaban casi todo el día trabajando, ¿no? Ya que si bien tenían que hacer ciertas actividades y todo lo demás, pues con sus actividades del hogar, las actividades del trabajo, pues era prácticamente todo el día estar prestando un servicio, tratando de cumplir esa productividad, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Federico, y sobre este último tema, ¿no?, del teletrabajo decente? Muchas gracias, Alfredo. Sí, justo recientemente incluso he profundizado sobre el concepto de teletrabajo decente, y me parece que es fundamental traerlo a colación a la hora de tratar de implementar regulaciones en nuestros estados. Creo que ya en este caso ambos tenemos regulaciones, tanto en el Perú como en el Uruguay, sobre el teletrabajo. Pero ¿por qué es importante el teletrabajo decente? Porque básicamente tenemos que elevar una serie de derechos, o si se quiere, pilares fundamentales para el cumplimiento con el desarrollo básicamente de una idea de ciudadanía laboral, ¿no? O sea que esa es en definitiva la importancia del concepto de teletrabajo decente. Y dentro de esos pilares o derechos fundamentales yo creo que hay que destacar por lo menos tres. El primero, que no podemos hablar de teletrabajo decente sin los derechos a la limitación de la jornada de trabajo y sin los derechos al descanso. Eso sin lugar a dudas. Lo segundo, tampoco podemos hablar de un teletrabajo decente sin el derecho a la protección de la seguridad y la salud en el trabajo. Y creo que por último, aunque podemos agregar un listado más grande a este decálogo, pero creo que lo más importante o el núcleo duro del teletrabajo decente es esto, es el reconocimiento de los derechos inespecíficamente laborales y obviamente los límites a los poderes del empleador, los límites a los poderes empresariales en relación con los derechos inespecíficamente laborales. Y en ese contexto y con esa definición conceptual de qué es teletrabajo decente, en mi concepción, ¿no?, reitero, creo que entonces teletrabajo versus tiempo, que recién explicabas tú, Alfredo, creo que es una falsa oposición. O por lo menos creo que no debería ser necesariamente una contraposición, es decir, una cosa es teletrabajo y otra cosa es tiempo. Son perfectamente compatibles. Creo que los problemas que se generan en el teletrabajo son más bien de eficacia de la medición del tiempo, ¿no? No tanto los problemas
en sí mismo del factor tiempo como algo relevante para considerar en el teletrabajo. Lo que sí estoy de acuerdo es que en esto que tú mencionabas de la productividad, por ejemplo, es que las regulaciones podrían empezar a matizarse en el sentido de dejar de lado un poquito su rigidez, ¿no? O sea, que se pueden encontrar fórmulas flexibles del cómputo del tiempo de trabajo. Me imagino desde fórmulas de distribución desigual de la jornada de trabajo, que ya incluso están previstas en los propios convenios internacionales de la OIT, interrupciones de la jornada, ¿no? Varias interrupciones durante la jornada me refiero, o compensaciones de horario en distintas jornadas. En mi país, por ejemplo, las compensaciones de horas no están permitidas, es una normativa bastante rígida, y por eso creo que fórmulas de este estilo, un poco más flexibles, podrían ser apropiadas para estas nuevas realidades como el teletrabajo, y no necesariamente asociarlas a un único factor como lo es la productividad. Yo creo que un límite en la jornada de trabajo siempre tenemos que tenerlo como punto de mira central, reitero, porque forma parte de un concepto de teletrabajo decente que no podemos dejar de lado a la hora de analizar estos temas. Pero estas fórmulas flexibles, quizás en algunos casos complementarias entre sí, pueden ser factores para mejorar a la hora de prestaciones de trabajo novedosas como el teletrabajo y de regulaciones de estas prestaciones de trabajo por parte de los estados. No sé si fui claro en el concepto que quise transmitir. Totalmente, Federico. Y bueno, sin darnos cuenta, como dirían, el tiempo avanza y el tiempo apremia también. Hemos estado desarrollando, Federico, en esta pequeña entrevista que te hemos realizado. Y bueno, consultarte, ¿no?, acerca de este libro que has publicado, Manual de Tiempo de Trabajo. Cuéntanos al respecto de esta publicación y también, pues, dónde podemos encontrarlo, cómo podemos adquirirlo también. Te comentamos que en Perspectiva Laboral, como lo decía Jesús al inicio, estamos, pues, en las redes sociales, en YouTube y en Spotify, y bueno, nos escuchan desde varios países, ¿no? Entiendo que también nos escuchan en Uruguay, así que ¿cómo podemos conseguir tu obra, Federico? Bueno, gracias, Alfredo. No era mi intención hacer publicidad de mi obra, ni mucho menos, para nada. Pero sí, es un manual que yo ya vengo trabajando hace muchos años. La primera edición fue del año 2016, y ahora con algunos cambios, una pandemia de por medio y unos cambios normativos importantes en el Uruguay, decidí embarcar en una segunda edición, una actualización y una ampliación. La ampliación viene más que nada por el lado de la nueva regulación en materia de teletrabajo, pero básicamente el manual lo que trata de atender es conceptos básicos, básicamente para operadores jurídicos, estudiantes, etcétera, en materia de tiempo de trabajo. Desde lo que es el concepto de tiempo de trabajo, el tiempo in itinere, la limitación de la jornada, las horas extras, la licencia anual, el descanso semanal, el descanso intermedio, el trabajo nocturno, el teletrabajo, como ya mencionaba, y otros tantos temas que son de interés generalmente para la realidad nacional, porque evidentemente atiende a la realidad normativa uruguaya. Así que ha sido un placer poder seguir estudiando estos temas y me ha interesado muchísimo, y les agradezco a ustedes por el interés. El libro se edita en Uruguay y es en formato papel, no es en formato digital, como ustedes sabrán. Nuestra editorial jurídica quizás más importante, la Fundación de Cultura Universitaria, allí se pueden encontrar en la página de la Fundación los distintos manuales, los distintos libros de destacados laboralistas también, mucho más que yo. Así que ahí podrán encontrar también el manual. Muchas gracias, Federico, y bueno, totalmente recomendado, como lo mencionabas, y de hecho de su revisión. Este manual de tiempo de trabajo para todos los seguidores y espectadores, pues es un manual que desarrolla un enfoque bastante metodológico, y no solamente el análisis normativo, ¿no?, de la realidad uruguaya, sino también, y lo más importante, es acerca del diagnóstico de la realidad, porque es un problema que siempre pasa al momento de regular o al momento de legislar, ¿no?, que muchas veces sucede de que no se adaptan o no se desarrollan muy bien en cuanto al entorno social, y este manual de tiempo de trabajo hace un diagnóstico a esta situación, y además, pues, los aportes del
de Federico, ¿no? En cada una de estos capítulos que tiene el libro. Así que nada, totalmente recomendado a todos nuestros seguidores. Y bueno, Federico, muchísimas gracias por tu tiempo en esta entrevista, que hemos tratado de esbozar ideas principales, conceptos generales, y en los cuales nos has aportado desde tu perspectiva, desde tu pensamiento y desde tu construcción acerca de las mismas, ¿no? Así que muchas gracias, Federico, por tu tiempo. Y bueno, Jesús, pasamos a la siguiente etapa. Y bueno, esta sección, Federico, es una sección a la que hemos denominado Boomerang. Es más light, más fresh. Básicamente te diré una palabra, término, nombre, y tú nos expresarás pues lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Sería el primero. Adelante. Uruguay. ¿Cómo, perdón? Uruguay es la primera. ¿Y qué te tengo que decir? La celeste. El fútbol. Universidad Católica del Uruguay. En mi casa. Revista Jurídica del Trabajo. Un gran proyecto académico y además familiar. Y Jorge Rosenbaum. Un ejemplo de vida. Listo, Federico, muchas gracias por abrirte un poco más. En realidad es más de nada académico, pero más para conocer a nuestro invitado. Alfredo, te paso con la mesa. Sí, Federico, esta última parte es ya para dar el cierre a la entrevista, y como lo dice Jesús, para conocer un poco más al invitado, a la persona que está detrás del abogado, del jurista, el cual nos honra con su presencia en la entrevista. Bueno, hemos llegado a la parte final de este programa. Gracias, Federico, nuevamente por estar aquí a la distancia, por tu disposición. Te damos unas palabras finales que nos puedas dar, también comentarnos quizás tus próximos proyectos que tengas, invitaciones. Entendemos que estás en Perú próximamente, así que estamos atentos y oímos a tus palabras, Federico. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Jesús, Alfredo, a ambos, por la invitación. Ha sido muy lindo momento y espero que haya sido un granito de aporte para este proyecto y esta gran idea, como les comentaba, de este espacio que ustedes han construido. Les agradezco nuevamente por ello y por considerar que puedo hacer algún aporte. Y bueno, nos estaremos viendo en Perú, en el Congreso Nacional, próximamente, en poquito tiempo, por allí, en Arequipa. Así que será un placer poder seguir contribuyendo entre todos ideas y aportando ideas para lo que es la academia, el derecho del trabajo, que es básicamente lo que nos hace crecer como comunidad laboralista, en este caso latinoamericana. Así que un gran abrazo para todos sus seguidores y nuevamente nos estaremos viendo en breve. Muchas gracias nuevamente y recordamos pues al público que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, les va a llegar las novedades del canal en tiempo real. Asimismo les invitamos a seguirnos en Facebook y LinkedIn como Perspectiva Laboral, plataformas donde estarán enterados sobre legislación, jurisprudencia, doctrina relacionada con derecho laboral y la seguridad social de forma más didáctica, ¿no? Asimismo síganos por Spotify, donde subimos nuestros episodios a modo de podcast, por lo que también podrán encontrar el de esta edición, y nos vemos en el siguiente programa. Gracias.